¿Qué tal, estimados alumnos? Vamos a continuar en nuestro recorrido por la filosofía latinoamericana, ahora ya durante el siglo XIX, pasado el periodo de independencia. Vamos a abarcar más o menos dos sesiones, dos clases, para comprender pues el pensamiento a lo largo de este siglo. Y bueno, primeramente tenemos que abordar lo que es el contexto, las situaciones, circunstancias, coyunturas que van a estar como de base y que servirán a modo de causa material en este esquema, ¿verdad?, que les vengo proponiendo yo que manejemos para tener pues un análisis más completo de la situación del periodo. Problemáticas también, grandes temas que van a estar, como ya lo hemos abordado en otras sesiones, en periodos diferentes, pues a flor de piel se puede decir, o sea, van a estar como que lo que pues motive los móviles, ¿verdad?, para la expresión, el desarrollo de un pensamiento de las ideas en América. Ahí tenemos un mapa que ilustra más o menos la conformación de las antiguas colonias, ahora nuevas naciones ya independientes del siglo XIX, que van a ir en busca pues de su autonomía, de su nueva identidad y conformación. Por tanto, hay una necesidad primera que hay que destacar en lograr la estabilidad tras las independencias, ¿verdad? O sea, los países ya son autónomos, ya no dependen de una monarquía, extranjera, de un país pues colonizador, sino ya tienen ellos en sus manos las riendas de su destino, se puede decir. Entonces es necesario que empiecen pues a ver la manera de desarrollarse, de estructurar su forma de gobierno, sus organismos autónomos, soberanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues ir conduciéndose hacia un destino seguro. Pero por parte de Europa, fíjense que no va a quedar como que del todo resuelto el tema de la injerencia extranjera. ¿Por qué? Porque en Europa va a haber una necesidad, un movimiento que va a surgir de fuerte carácter nacionalista, donde pues las naciones antiguas europeas se van a ver en la necesidad de consolidarse, de emerger nuevamente y de lograr como una hegemonía, una vanguardia hegemónica, ¿sí?, por encima de otras, es decir, va a haber como una rivalidad, una competencia. Francia, tras la Revolución Francesa, perdón, pues va a tratar de ir a la vanguardia de este movimiento y va a ser la que ponga el ejemplo de alguna manera, ¿no? En la figura de Napoleón sabemos que pues Francia llega a exportar su revolución, al menos teóricamente, ¿verdad? La lleva a otros países, pero pues de una manera impositiva, donde pues parece que se va a volver al antiguo régimen porque este señor va a impulsar las ideas de la fraternidad, la igualdad, la libertad, pero bajo su propia, como podríamos decir, auto eh, determinación como pues imperador. Y esto va a suponer pues un quiebre en las relaciones europeas, donde pues Francia va a ser vista con recelo a pesar de haber pues aportado las bases de la revolución y de esta nueva manera de conformar la política y la sociedad en Europa, y entonces va a despertar en otras naciones el deseo por conseguir pues la supremacía por encima de otras naciones. Esto se llama supremacía. Y luego una especie de neoimperialismo donde Europa va a tratar de pues de recapitular o de reivindicar su derecho, su poder sobre otras tierras, sobre otras naciones. Y pues precisamente es cuando surge el colonialismo en África, ¿no? Se conforman nuevas colonias en África. Hablamos del Congo, hablamos de Angola, ¿verdad? Muchos de los países en África van a formar parte de este nuevo paradigma. Luego habrá en América, ya lo hemos mencionado, una injerencia masónica muy fuerte en la política, ¿no? Hablamos de masonería como pues esa sociedad, esa organización hasta cierto punto secreta de élite, ¿no?, de unos cuantos que formaban como un club, ¿verdad? Y esto tiene origen en diferentes países, en diferentes contextos también. Hablábamos en Grecia, hablábamos en Israel también, la cábala judía, ¿verdad? O la escuela pitagórica, etcétera, que tienen como que esas reminiscencias o esos principios en la antigüedad, pero que pues van a continuar, van a evolucionar en el tiempo y se van a ir metiendo, como ya decíamos, a modo de humedad
en las instituciones, en los organismos, la política, para tratar de controlar, de llevar como que una línea a seguir en los procesos, en la manera de gobernar, de enseñar. También en la enseñanza sabemos, ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que pues los masones logran presionar para que los jesuitas queden suspendidos, o sea, se les quite la tutela, la dirección de las principales instituciones educativas también en América, porque pues buscan separar, ¿no?, lo que es religión de la razón, y llegar a encumbrar la razón a tal punto que parezca como que la autoridad suprema y sea la única pauta a seguir, ¿no?, donde ya Dios no tenga nada que ver, sino sea la diosa razón la única. Será por tanto una característica clave de la masonería a entender desde su origen. Se buscaba que el conocimiento, la gnosis, que así surgió al menos en Occidente desde antiguo, fuera el conocimiento el único principio válido, puro y único a regir, y que fuera custodiado, que fuera también considerado como digno de culto, digno de adoración por estas sectas, por estas facciones masónicas. Y entonces será un conocimiento laicista, laico se puede decir, que no va a tener nada que ver con cuestiones de dogmas ni de principios de la fe, ¿no? Va a descartar todo este aspecto o esta tradición. Luego, en México se van a formar dos facciones ideológicas, hablando propiamente de nuestro país, donde pues cada país va a tener como que estas dos vertientes, este dualismo o polarización muy marcada. Y en México lo vemos a partir de la conformación del movimiento, que es el liberal, y por otro lado el conservador, ¿no? Van a ser las tendencias o facciones que van a estar también muy influidas por la masonería, hay que decirlo, ¿no? Así como vemos que hoy en día persisten, ¿no?, estas dos tendencias que son pues la derecha y la izquierda. Desde este entonces va surgiendo como que esa tendencia. Ya había desde la antigüedad existía este binomio, esta relación, pero en este momento se va a hacer todavía más marcada, ¿sí? Y va a conllevar, les digo, principios que van a estar amparados, nutridos por las logias masónicas de un lado o de otro, ¿no? Y bueno, vamos a considerar ahora las principales líneas de pensamiento que estarán como nutriendo, ¿verdad?, emanando toda la expresión filosófica, el modo de hacer filosofía en este periodo. ¿A modo de qué? De causa ejemplar y final. Sabemos que en este análisis causal pues es importante conocer las intenciones, los motivos, las razones, los porqués, ¿verdad?, de una idea, de un pensamiento, y luego el objetivo, hacia dónde miran, qué solución buscan ofrecer o tienen como meta trazada para una situación que se está viviendo. Todos los pensadores, sabemos, hay que encuadrarlos siempre en su espacio, en su tiempo. ¿Por qué? Porque son hombres de su época y dan respuesta, son intérpretes, ¿verdad?, de lo que están viviendo de una u otra manera. Tenemos aquí esta ilustración que nos habla de los tres grandes exponentes de lo que se conoció como el idealismo absoluto, que de alguna manera pues formaron escuela, formaron una tendencia en este siglo tan importante y fundamental, que luego pues de ahí derivará la postura contraria, ¿no?, que sería del idealismo. Vamos a pasar drásticamente a un paradigma materialista ya avanzado más el siglo XIX, y contrario precisamente a lo que se podría esperar, pero vamos a ver cómo ellos son los que trazan los principios, las líneas a seguir en el pensamiento, que conformarán también otro tipo de ideologías inclusive contrarias. Bueno, la influencia más notable, por tanto, en el modo de filosofar del pensamiento, cómo se va a desarrollar en este siglo, vendrá del idealismo trascendental y absoluto. Hay que tener en cuenta que primero surge pues un idealismo que viene ya cultivándose, desarrollándose desde Descartes, el método de la duda, ¿verdad?, o la duda metódica, el dudar de todo menos de la razón, del pensar, ¿sí? Y luego los principios innatos, etcétera. Todo eso va a permitir que surja pues un pensador como lo es el alemán Immanuel Kant. Él va a ser el padre del idealismo trascendental. ¿Por qué se dice idealismo trascendental? Porque son las ideas, ¿no?, de la realidad que tenemos de las cosas
como principios, lo denomina Kant a priori, de las cosas innatos, permanentes, absolutos, se puede decir, pero que estarán de base para conformar el entendimiento, para poder interpretar el mundo como lo conocemos, todas las realidades, ¿no? Emitir precisamente esas condiciones de posibilidad que son las categorías. Voy a ir mencionando algunos aspectos para recordar, ¿no? Que nos permita con nosotros como que encuadrar muy bien la escuela que se va a seguir a partir de este pensamiento. Entonces, después de ahí, los principios a priori de la razón pura y luego las consecuencias que va a tener el impacto en la razón práctica, en el modo de actuar también la moral, cómo lo concibe Kant, pues serán maneras en cómo se va a interpretar el entendimiento humano, ¿sí? Y sobre estas cuestiones abordarán muchos de los pensadores de este siglo, de cómo conocemos, de cómo comprendemos la realidad y sobre todo cómo pues actuamos, de qué manera, bajo qué dictámenes, ¿no? Y luego el idealismo absoluto va a llevar esto a un radicalismo, se dice absoluto, bueno, trascendental primero porque impacta no solamente el ámbito teórico, sino el ámbito práctico, ¿no? Las acciones humanas. Pero luego el idealismo absoluto va a propugnar que todos los principios de la razón, ¿sí? Con de nuevo una referencia más todavía marcada a Platón o al neoplatonismo, donde parece que estas ideas tienen una entidad propia, ¿sí? Se les va a considerar inclusive divinas, eternas, inmutables, permanentes, van a estar influyendo todo lo cuanto existe, todo cuanto es, o decimos que tiene el ser, pero a ellos ya no les va a importar tanto el ser claro y distinto en sentido entitativo, ¿verdad? Ontológico, sino más bien como que el ser como expresa una idea, ¿no? Y va a ser por tanto la manera en que, el modo en que se va a dar el absoluto, sea como entidad, un yo, un sujeto pensante, consciente, en cada uno de estos autores lo veremos matizado, ¿verdad? Y luego ya finalmente, por ejemplo, en George Wilhelm Hegel, pues será el espíritu absoluto. Y ese espíritu absoluto va a estarse presentando, va a estarse como que evocando a lo largo de la filosofía en el siglo XIX en muchos de los autores. Veremos algunos en los que va a tener notable influencia. ¿Por qué? Porque va a ser una manera en que van a interpretar también todas las expresiones, movimientos políticos, artísticos, culturales, intelectuales. Sí, o sea, será como la manera en que se haga filosofía, esa tendencia. Y en cuanto al conservadurismo, como ya mencioné anteriormente, que es una línea de las que se va a seguir, una de las posturas en política, ¿sí? O también en la intelectualidad de la época, va a gustar mucho esta visión, ¿no? Trascendental y absoluta del idealismo, porque va a fundamentar, va a justificar también las líneas o las maneras en que se sigue esta tendencia. Y luego el sensualismo materialista, por otro lado, derivado del empirismo, bueno, y si vamos más atrás al nominalismo que ya hemos mencionado, pues va a conformar o va a estar nutriendo la línea idealista más, liberalista, perdón, más radical. Sí, los liberales y conservadores, recordemos que son dos facciones que van a estar pues pugnando, disputándose el control de las instituciones, también de la enseñanza, de la política en este siglo. Tenemos de aquí derivado de la influencia que va a tener estas escuelas o corrientes la visión ya separada tanto de religión como de Estado e individuo, donde parecía que antes pues eran una sola cosa o estaban perfectamente integradas, ¿no? Ahora ya se va a hacer una separación, una delimitación más específica. La religión, por un lado, ya no va a tener que intervenir o que conllevar una injerencia en las decisiones políticas, ¿no? Y el Estado va a ser un garante de lo que se denominó desde la independencia, pues las garantías individuales, las garantías, ¿verdad? De libertad, de igualdad, de fraternidad, lo que viene propugnando la Revolución Francesa. Estos hombres que tenemos acá, los idealistas, pues van a ser portavoces también de esas tendencias, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el Estado va a constituir como una especie de instancia necesaria donde se va a plasmar pues el espíritu, ¿verdad?, de las leyes, donde el espíritu de una sociedad, de una soberanía, y va a estar como
a la base, y después el individuo pues va a ser nada más considerado como un modo, como un simple pues aspecto, ¿verdad?, de todo de este conjunto, de este aparato, donde pues se van a realizar los ideales nacionales. Y la religión, por un lado, va a quedar desplazada o confinada pues a simplemente el ámbito privado. Ya se va a separar, se va a laicizar el conocimiento, ¿verdad?, la manera de educar, de enseñanza, pues todo va a tener una delimitación ya más específica, y el modo en cómo se va a hacer filosofía de la ciencia pues va a estar bastante en consonancia con esto. Luego el romanticismo surge en este periodo, inicios o primera mitad del siglo XIX, como un movimiento artístico literario que interesante, va a evocar pues situaciones, grandes gestas, grandes hazañas del pasado. Los románticos eran muy dados pues a expresar las emociones, los sentimientos, ¿verdad?, a un nivel colectivo, como que nacional, de la memoria histórica nacional, pero también ya poco a poco se deja ver más el aspecto individual, ¿no?, la necesidad de dar rienda suelta, de permitir o que se expresen más pues los sentimientos, las emociones, el amor, por ejemplo, considerado a este nivel. Y pues esto tendrá que ver mucho con la tendencia, si se fijan, idealista, ¿no?, de que pues esos principios, esos grandes ideales estén pues permeando todos los movimientos, todas las instancias e instituciones. Bueno, esto será como un cuadro general para ver las líneas de pensamiento, las maneras en cómo se va a tratar de pues desarrollar la filosofía, y sobre todo los impactos que va a tener en los movimientos, en las situaciones o hechos que encontramos a lo largo de este siglo. Vamos a hablar ahora de exponentes clave principales que consideramos son en el esquema causal, ¿verdad?, la razón eficiente, o sea, el principio que hace pues surgir y que se vuelve como que el protagonista, ¿verdad?, el, la persona, el agente, el sujeto de todo esto que se está viviendo. Tenemos aquí una ilustración de este señor, un pensador argentino, que es Juan Bautista Alberdi. Vive de 1810 a 1887. Uno de los principales, podríamos decir, porque pues vive también durante casi todo el siglo. Y pues, ¿qué diríamos a destacar de él? Primero, pues argentino, considera él, perdón, que la filosofía debe ser rigurosa, ¿sí?, exacta o matemáticas, puede decir, es un claro ejemplo de cómo la matemática a lo largo de la ilustración, desde el, el paradigma precursor de René Descartes, ¿verdad?, del enciclopedismo, pues va a estar a la vanguardia, va a ser como la ciencia líder, y la que va a tratar de conformar pues una filosofía ya mucho más científica, aplicada a todas las ciencias, mientras que la metafísica, según él, queda cada vez más lejos de echar raíces en América. Esto es algo de lo que él considera. O sea, como que ya las escuelas escolásticas que veíamos que sí llegaron a América, se desarrollaron, se enseñaron, pues ya van a tener como que el ocaso. Ahora sí ya no van a encontrar eco ni impacto en el modo de pensar y de desarrollar pues una filosofía. Él describe así la filosofía, dice: nuestra, además la considera ya propiamente autónoma, independiente, ¿verdad?, como veíamos desde la sesión pasada, debe salir de nuestras necesidades, dice. De aquí que su objeto sea esencialmente político y social. O sea, su objeto, su objetivo, su razón de estudio debe ser la política y la sociedad. Ya va entroncando un poquito esto con la línea que, si recuerdan quienes llevamos el curso de filosofía contemporánea, presentaba Auguste Comte con su positivismo, ya donde todo va a entrar bajo la lente, va a ser observado desde las ciencias exactas, desde las ciencias modernas, y la idea no va a ser tanto hablar de Dios, del mundo, del hombre en general, sino de la sociedad y de la política, el modo en cómo se pues estructura la vida concreta, ¿no? Y luego los procedimientos positivo realistas y su espíritu republicano. Este va a ser el modo en cómo él considera la filosofía, que todo debe ser cuantitativo, se puede decir,
pues basado o dictado por los paradigmas matemáticos, ¿no? De las ciencias naturales, de las leyes, del derecho, etcétera. O sea, todo esto ya va a entroncar con un paradigma pues positivista, como vemos. Y debe salir, como dice, de nuestras necesidades. O sea, es una filosofía más aterrizada, ya no tanto teórica, abstracta, metafísica, sino exacta, precisa, que mire hacia los para qué, es más bien hacia la utilidad. Se puede ver aquí, advertir, ustedes podrían hacer un análisis de qué paradigma está más presente, si un idealismo trascendental absoluto o más bien un empirismo sensualista. Puede tener de ambas. Vemos que este ensayo, de donde está extraída la cita, es escrito por Alberti en 1842, o sea, todavía primera mitad del siglo, que es el momento en que nos estamos enfocando, ¿verdad? Tenemos, por tanto, pues es una visión que engloba, que aglutina pues, ambas corrientes. Se puede decir que busca entender lo propio, ¿no? El momento, el contexto y las necesidades que hay en una sociedad, en una nación, se puede decir, y cuáles son sus maneras en que se van a resolver. Por tanto, aquí vemos la influencia del tanto del idealismo, porque es muy esquemático, pero a la vez de un empirismo que trata de dar como que resultados positivos, ¿verdad? Como concretos y sobre todo útiles. Continuando por los principales exponentes, protagonistas, ¿verdad? Intérpretes de su época, tenemos a la figura de Melchor Ocampo. Sí. Bueno, este señor luego lo vamos a empatar o lo vamos a contrastar con Ignacio Ramírez. Melchor Ocampo, por su parte, vive entre 1814 y 1861. Destacado, reconocido humanista de su época. Humanista es aquel que tiene un interés en el hombre, ¿no? En comprender al hombre, en estudiarlo y en tratar de pues aportar, sobre todo en su contexto. Si este señor sobre todo se dedicó a la política, pues trató de de buscar siempre todo aquello que fuera en orden al bien común, ¿verdad? A la expresión más genuina del hombre, de su razón, de su ser, ¿no? Y pues tenemos que es un masón también moderado, es decir, sigue pues las escuelas escocesa, neoyorquina de la masonería, estas logias que pues se van a estar infiltrando, como ya sabemos, ya están infiltradas de facto en la política y que van a estar marcando la pauta a seguir, ¿no? En el modo de hacer leyes, en el modo de pues de dirigir una nación. Y sobre todo el interés de Ocampo va a ser cómo inspirar desde una base intelectual, desde una base filosófica, los movimientos del liberalismo. Se constituye el ideólogo del liberalismo, así como podemos ver que en la Rusia comunista, la Rusia revolucionaria de 1917 en adelante, pues está, vamos a decir, liderada por un gran pensador que fue Trotsky, por ejemplo. No hablemos tanto de los líderes que fueron los que, pues, de hecho gobernaron o ostentaron el poder, sino aquellos que estuvieron siempre como que en segundo plano, pero sosteniendo, ¿no? Los movimientos, sosteniendo las estrategias también de la política de una revolución, como en este caso la rusa. Así de modo semejante o analógico con Trotsky sucedía con Ocampo. Él fue el artífice, de hecho, de las leyes de reforma, aquel que les dio espíritu, les dio como que vida y soporte. Y pues por tanto hablamos de un masón moderado porque lo que buscaba era como que separar las competencias, los campos o los ámbitos, ¿no? No tanto era de que quería como que rechazar al 100% la religión del Estado, o sea que no tuvieran nada que ver, sino lograr como que establecer una distinción, ¿no? En el modo en cómo se llevaban estas cuestiones y sobre todo hablar de que pues también su pensamiento está inspirado, está nutrido de lo que Emmanuel Kant sobre todo propone. Él era un lector asiduo de Emmanuel Kant, de la filosofía idealista que ya llegaba pues a lo largo de estos años a México, América. Y decíamos que pues Kant lo que hace también es separar, ¿no?, el ámbito de la razón pura de la razón práctica, o sea, como que hay una relación, ¿no?, de continuidad de
de consecuencia, pero sobre todo ya cuando habla de religión no la mezcla con, o no la empata, vamos a decir, el famoso imperativo categórico, donde están también los dogmas, los principios de la moral, pues los reconoce la razón, pero no los analiza, no los como que interpreta, sino simplemente están dados y los tiene que creer, los tiene que profesar sin una consideración, digamos, racional. Y esto es lo que busca Ocampo, de alguna manera, que también las leyes se interpreten en función de la utilidad, de la aplicabilidad que tienen, y no tanto si son justas, más justas, ¿verdad? O propias según la razón o según una teoría o un dogma podría ser, ¿no? Por esto la necesidad de separar las cuestiones de fe de lo que van a ser las leyes. Esto es delicado porque también pues se perderá un poquito la integralidad que tenga un pensamiento con respecto a la fe, o sea, es decir, empatar como que las cuestiones que están en la revelación cristiana con de la fe cristiana con lo que la razón también interpreta o deduce de ahí para la vida, ¿no? En la moral. Entonces será algo como que necesario separar, así lo ve este pensador Ocampo. Luego tendremos a otro que ya es más radical. Se podría hablar que estos dos forman parte de la línea liberal, ¿sí? Son protagonistas del liberalismo, a diferencia de Alberti, que quizás es más de tipo conservador, sigue más la línea de derecha, y estos de la eh, del liberalismo. Tenemos que pues el segundo, Ignacio Ramírez, de 1818 a 1879, pues se constituye como un liberal más radical, enemigo de las instituciones, ¿sí? O sea, que rompe esquemas un poquito, que no está de acuerdo con instancias, con procesos políticos, y tiene por tanto un pensamiento más materialista y anarquista. Lo tenemos recogido en esta frase, en esta expresión breve que dice, es un poema de él, dice: ¿qué es nuestra vida sino un tosco vaso cuyo precio es el deseo, que en él guarda natura y el acaso? O sea, está como preguntándose como que el valor que tiene la vida, y sobre todo pues cómo forma parte de algo natural, de algo dado, físico, en ese contexto, y del acaso puede ser como expresión también de la fortuna, del azar, de las cosas, ¿no? De lo casual. Y dice, agobiado por la edad le veo, solo en las manos de la suave tierra, recibirá otra forma y otro empleo. ¿Sí? O sea, es decir, que la vida pues lleva un proceso también de generación, origen, corrupción, desarrollo, corrupción, ¿no? Término. Lo ve mucho en las líneas del pensamiento materialista de esta época, que viene arrastrándose desde el empirismo inglés y que, por ejemplo, toma más forma ya con Darwin en este siglo, cuando se propone su teoría de la evolución. Y ya estos pensadores pues vemos que son hombres de su tiempo, que están evocando, que están viendo cuestiones o se están inspirando también en los presupuestos que van marcando la época. Por tanto, pues aquí tenemos este modo de expresarse, y que ya va expresando una visión pues mucho más radical en el liberalismo. Para él pues lo que importa es el aquí y ahora, ¿verdad? El que el hombre pues viva feliz en esta tierra, trate de sacar lo mayor provecho a sus potencias, a sus capacidades, pero sin importarle el hombre mismo. O sea, solamente es la vida, es el sucederse de los acontecimientos, ¿sí? El desarrollo como tal. Tenemos ahora la figura, ya había aparecido, la habíamos destacado, de Andrés Bello, venezolano, un pensador gramático, ¿sí? Interesado mucho por el desarrollo, la expresión lingüística, la lógica y también la filosofía del entendimiento. Serán como sus tres áreas. Vamos a hacer a modo de ejercicio, para tratar de sacarle mayor provecho a lo que aporta este pensador,
basándonos en un texto que es el siguiente, que habla sobre la ontología, ¿verdad? El estudio del ser en la filosofía, cómo lo considera él, de qué manera lo plasma, ¿sí? Y pues manejando este análisis causal igual que hemos estado utilizando para comprender mejor el autor, su tiempo, sus intenciones móviles, situaciones circunstanciales, ¿verdad? Y objetivos, a qué situaciones da respuesta, cuáles son sus metas, ¿verdad? Qué plasma en su pensamiento que pueda ser llevado también a un efecto, a lo mejor a corto, mediano, largo plazo, en que puede influir. Y bueno, este sería el estudio, el ejercicio a realizar para esta sesión. Nótese que pues este señor Andrés Bello vive de 1781, es todavía un hombre como neoclásico o de la filosofía moderna todavía, del iluminismo, de la ilustración, pero también le toca ya vivir e impactar todavía más con su pensamiento a lo largo del siglo XIX, o sea que será un contemporáneo de estos otros señores que hemos mencionado, y quizá es el más filósofo, en el sentido estricto del término, ¿sí? O de la denominación, que los otros, porque los otros más irán hacia cuestiones políticas, ¿no? Hacer como que ideología, que no hacia mirar la filosofía en cuanto a un estudio pues por causas, un estudio basado también en el ser de las cosas y que va a inspirar, que puede iluminar mejor pues el modo de pensar, el modo de enseñar. Y para Bello pues será muy importante la enseñanza, la educación, será así como lo que Vasconcelos en el siglo XX para América, Andrés Bello marcará una pauta, una tendencia, porque estará bien empapado de los principios de la filosofía. Habíamos mencionado que Bello pues es un fiel seguidor también del sensualismo inglés, del empirismo, ¿no? Pero pues también aportará en su pensamiento cuestiones de la filosofía kantiana, es decir, una influencia muy notable en cuanto al modo en cómo entiende el hombre, cómo se conforma su conocimiento, su proceso de entendimiento, ¿sí? En su filosofía del entendimiento, que es donde está extraída esta cita, pues lo vemos, ¿no? Sería para analizar con este esquema causal, por favor utilizarlo, no perder de vista estos momentos clave, mirar también hacia el contexto a modo de recapitulación del tema y sobre todo tratar de identificar pues esas líneas de pensamiento que están a la base de la expresión en Andrés Bello. Así que bueno, pues con esto concluiríamos el tema. Agradezco el favor de su atención. Estoy a la orden para dudas, preguntas y pues nos vemos en la próxima sesión.